de cómo la fe mueve montañas y la religión las convierte en paisaje, una aproximación a la geografía de la religión. Abel Albert Primas. ¿Qué implicaciones surgen cuando la religión deja de ser un ámbito de práctica individual y se convierte en eje de la política y la identidad nacional? En Irán, la figura del ayatolá concentra simultáneamente poder espiritual y político, dando lugar a un régimen teocrático que organiza tanto el territorio como la vida social. En Israel, la doctrina de la Tierra Prometida ha servido para legitimar la ocupación y cimentar la identidad del Estado moderno. En Estados Unidos, expresiones como "In God We Trust" o el juramento presidencial sobre la Biblia muestran que la fe está profundamente incrustada en la vida pública y en la construcción de la nación. A pesar de sus diferencias históricas y culturales, los tres casos evidencian que la religión rebasa la práctica individual. Analizarlos desde la geografía de la religión permite comprender cómo lo sagrado moldea valores culturales y se inscribe en las relaciones espaciales. De acuerdo con Abel Mas, la geografía de las religiones se ocupa de describir e interpretar relaciones espaciales, paisajes y lugares, ligados a lo sagrado y a las prácticas religiosas. En otras palabras, estudia cómo la fe se inscribe en el territorio y lo transforma en paisaje. Este enfoque plantea que lo religioso no se reduce a un aspecto cultural, sino que actúa como un factor de territorialización con marcas materiales y simbólicas. De este modo, para pasar de lo general a las dimensiones operativas, Abel Mas propone un marco de análisis sustentado en tres preguntas fundamentales que sitúan al ser humano frente a la naturaleza y lo sagrado. En primer lugar, el origen, es decir, las concepciones sobre la creación de la humanidad y del universo. En segundo lugar, la función del ser humano frente a la naturaleza, planteada como el dilema entre dominarla para beneficio propio o preservarla en favor del entorno. Y, en tercer lugar, la materialización de esas visiones en el espacio mediante manifestaciones espirituales ligadas al paisaje, ya sea mediante una visión animista, es decir, el espíritu como cualidad de seres y elementos, también a través del paisaje físico, donde montañas, ríos, bosques o desiertos se erigen como hitos sagrados, y finalmente mediante la búsqueda de paraísos, es decir, ciudades santas y espacios construidos para reproducir ideales de perfección y pureza. Para profundizar en estas dimensiones, Abel Mas contrasta dos enfoques clásicos en el análisis de la relación entre cultura y medio natural: el determinismo ambiental y el determinismo cultural. El determinismo ambiental sostiene que muchas imágenes religiosas se originan en las condiciones naturales y climáticas en las que vive una sociedad. Para Abel Mas, este determinismo ambiental se ejemplifica mediante dos visiones del infierno. Por un lado, en comunidades esquimales, donde el frío extremo y los paisajes helados nutren las representaciones del castigo. Por otro, en tradiciones judeocristianas, donde el fuego asociado al infierno refleja la experiencia de climas áridos y desérticos. En contraste, el determinismo cultural sostiene que la religión no solo reacciona al ambiente, sino que, también lo modela. Desde esta perspectiva, la religión se manifiesta de formas diversas e interrelacionadas, en paisajes construidos como templos, santuarios e iconografía, en la organización de los asentamientos, con ciudades santas y barrios confesionales que estructuran territorios, y en trazas morfológicas, entendidas como huellas materiales, que responden a una lógica religiosa. Si bien estos enfoques permitieron el surgimiento de estudios descriptivos útiles para visualizar el paisaje religioso, resultaron insuficientes para explicar las relaciones de poder y la agencia social presentes en ellos. Ante estas limitaciones, la geografía de la religión se enfocó en un análisis más crítico, interesándose en cómo lo religioso se articula con dinámicas sociales y políticas. En este marco, Abel Mas organiza su propuesta en 4 ejes que recorren desde el control territorial hasta los debates contemporáneos, mostrando cómo la religión se entrelaza con la producción del espacio y con las dinámicas propias de la geografía. El primer eje planteado por Abel Mas es el de la religión y el poder, estrechamente vinculado al control territorial. En él se examina cómo lo religioso opera como recurso de dominación, ordenamiento y legitimación del espacio. Para abordarlo, Abel Mas retoma la lectura materialista de David Harvey, quien concibe el espacio urbano como producto de relaciones sociales y de poder. Harvey ejemplifica este enfoque con la construcción del Sacré-Cœur en París,
a la que interpreta no solo como proyecto religioso, sino como inscripción urbana del retorno conservador tras la insurrección de la Comuna de París de 1871. En otras palabras, una obra con intencionalidad política. De igual forma, Habermas retoma el análisis de James Duncan, quien sostiene que la planificación urbana puede reproducir una visión religiosa del cosmos. Duncan ejemplifica esta idea con el caso del reino de Kandy en Sri Lanka, donde la ciudad no se organiza solo por criterios funcionales o estéticos, sino para materializar una concepción espiritual del mundo. Bajo los enfoques anteriores, no solo se plantea que la religión tiene implicaciones en la organización del territorio y en quién ejerce poder sobre él, sino que también se observa en su relación con la construcción de la comunidad política. En este sentido, Habermas plantea un segundo eje de análisis centrado en la relación entre religión y nación, es decir, en su vínculo con la identidad nacional. Históricamente, muchas naciones se han articulado con apoyo de lo sagrado. Juana de Arco en Francia o la Virgen de Guadalupe en México funcionan como anclas simbólicas de pertenencia y referentes de cohesión. En el presente, la movilidad global, migraciones, pluralización de creencias, circulación cultural, ha reconfigurado símbolos y pertenencias. Esto se observa en la diversidad religiosa en México o en la presencia creciente de migrantes musulmanes en Europa, generando tensiones en las configuraciones identitarias y cuestionando la religión como único anclaje nacional. La otredad en la religión constituye el núcleo del tercer eje trabajado por Habermas, que se extiende del imperialismo a la globalización, y se centra en la manera en que lo religioso ha servido para construir y legitimar representaciones del otro. Habermas desarrolla este eje con una mirada histórica, mostrando cómo la expansión colonial unió cristiandad y raza blanca en un mismo discurso de justificación, presentando la misión civilizadora como medio legítimo para imponer jerarquías entre territorios y cuerpos. Por otro lado, la globalización, al tiempo que amplificó la circulación de lo religioso mediante los medios de comunicación, las políticas migratorias y la militarización de las fronteras, también consolidó estigmas y exclusiones a través de representaciones religiosas del otro. Sin embargo, este mismo proceso abrió un nuevo horizonte de discusión en la geografía de la religión. En este contexto, el cuarto eje se centra en el debate sobre la relación entre religión y naturaleza, así como en las geografías locales de la fe. Por un lado, Habermas examina las implicaciones judeocristianas en esa relación, que pueden favorecer prácticas de cuidado ambiental al concebir la creación como obra divina que debe preservarse, pero también legitimar su explotación al interpretarla como un recurso puesto por Dios al servicio del ser humano. Y por otro, se propone un giro metodológico hacia lo local, orientado a comprender cómo las prácticas y creencias cotidianas producen lugares y paisajes y organizan modos concretos de apropiación del espacio. Ejemplos de ello son los santuarios barriales, las fiestas patronales o los altares domésticos, que expresan formas de religiosidad situadas. Este énfasis en lo local no implica desvincularlo de lo global, sino mostrar cómo dinámicas más amplias, como la migración, el turismo religioso o la circulación de imágenes y rituales a través de los medios digitales, se encarnan en prácticas y experiencias de la vida cotidiana. Así, la religión, lejos de ser un ámbito de práctica individual, se inscribe en territorios y paisajes para articular poder, identidad y pertenencia.